Agarrá el celu, entra a nuestro Instagram y deja tu comentario. Hacemos la lista de temas con vos, porque somos tu refugio en este invierno 2026. Manda tu mensaje, no te quedes afuera. Instagram, @eldiario Nuevo Día 80. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Hay canciones que te marcan. Solo el amor duele así, bien fucking fuerte. Y hay radios que te acompañan siempre. Hay que correr a estos fachos a patadas, si no nadie podrá ser feliz. Somos esa voz que te habla al oído cuando necesitas un buen acorde. Sentí la fuerza de la música. Somos el pogo de este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música, volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Por fin viernes, loco. El cuerpo lo sabe y el amplificador también. Termina tu laburo, subite al auto, al bondi, a la moto, a la bici, lo que quieras. Y deja que nuestra música haga el resto. Explotamos el dial para que arranquemos tu fin de en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca. Siempre llegué tarde. Segunda temporada. Poné la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo. Trece minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola mundo, hola gente linda que escucha la 100.9 Radio Nuevo Día. Te invito a que te quedes porque ya estamos comenzando. Siempre llegué tarde.
Me acompaña en controles técnicos Brian Álvarez. Hola, Brian. Olis. ¿Cómo andamos? Cansado de ser feliz. Pero muy bien, así me gusta. Llegó el viernes, finalmente. ¿Cómo se te hizo esta semana? ¿Larga? ¿Bien? ¿Normal? ¿Dentro de todo bien o no? Más o menos. Y llegamos al viernes, que es lo importante. Está Rodri Poloni en el streaming. ¿Cómo andamos, Rodri? Pulgar para arriba. Con un montón de CDs de regalo que te trajeron, así que es que bueno que cuando te traen regalos que no esperás, ¿o no? Es tremendo. Está Juli Quiroz en la web a esta hora del día. Por acá la pela. Y juntos te acompañamos hasta las 3 de la tarde en este programa que es, como siempre decimos, la ensalada de los mediodías, que se completa con vos que estás del otro lado. 2966-5160-51. Bueno, llegó el viernes y todos los viernes acá en el programa tenemos agenda cultural. No sabés qué agenda cultural que estuve anotando arduamente. Papá. Sí, no sé cómo voy a hacer. Quizás, bueno, espero que lleguemos a contar todo. Igual, de todas maneras, te invito a que vos nos escribas porque obviamente hay tantas cosas. Gallegos es grande. Hay tantos artistas en Río Gallegos que es mucha la oferta de actividades, no solo artísticas, sino turísticas, educativas, ferias. Así que vos, contame qué evento no nos tenemos que perder este fin de semana al 2966-5160-51. Y de paso te recuerdo que estamos en vivo, no solo a través de la 100.9, la clásica, la radio, la hermosa radio que nos invita a imaginar, sino también online en el diarionuevodía.com.ar y en YouTube, el canal del Diario Nuevo Día. Bueno, acá estamos con matecito recién hecho, con una yerba que a mí me gusta mucho. Es una estilo uruguaya, como las murgas se les dice, ¿no? De ese estilo que tarda en lavarse. Yo sé que es polémica acá esta yerba en la radio, pero a mí me gusta y estamos así acompañándote con unos mates. Vos contame cómo nos acompañás en esta jornada de viernes. Yo en un ratito tengo visitas en el estudio de la radio y recién estaba como quien recibe visitas acomodando las sillas y demás, porque hay un grupo de emprendedoras que va a ofrecer durante este mes diversos talleres compartiendo sus conocimientos. Y cada una es muy talentosa en cada una de sus ramas. Hoy nos va a estar visitando Antonella Vargas de Me Encuentro Creando, que se dedica al macramé. También va a estar Marcela Escudero de Mandarina Almacén de Fragancias, que hace sahumerios. Y también va a estar Cecilia Chiricioni de Catalina Handcraft, que hace joyería con resina. Cada una de ellas es increíble y van a estar las tres en un rato representando a este grupo de artesanas emprendedoras de la ciudad de Río Gallegos, contándonos los detalles y, según entiendo, también mostrándonos algo de lo que producen, ¿eh? Así que también quédate atenti porque por ahí pinta comprar sahumerios, te digo, o collares o macramé. Así que quédate que en un ratito nada más tenemos esa entrevista. Y además tenemos una entrevista telefónica también hoy, hablando de la agenda del fin de semana. Uno de los eventos importantes dentro de todos los que hay se va a realizar en Fundacruz, la Casa de la Cultura, que te acordás la semana pasada estuvimos hablando con la artista Marcela Pizarro Mackenzie. Ella inauguró una muestra en Fundacruz, que de paso te invito a que puedas ir a verla porque va a estar todo el mes de agosto. Fundacruz abre los fines de semana de 4 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, y en el marco de las actividades va a haber un desfile de Super Vaga, que yo te digo, te recomiendo por el bien de tu vida que vayas a ver este desfile, porque es impresionante la calidad artística. No te quiero adelantar mucho más porque después vamos a tener una entrevista sobre eso. Títulos locales, por supuesto, y además, si llegamos con todo lo que quiero compartirte, tenemos el bloque reflexivo también en un ratito. Hoy vamos a estar hablando de un pedido que están realizando algunos investigadores a nivel internacional de que la ciencia debe ser con la gente y para la gente, ¿no? Así que después te voy a estar contando a qué va esta mirada. Presentado el programa, te invito a que te quedes en la sintonía. Esto de Siempre Llegué Tarde, arrancamos así, con buena música. Invítame a sentarme junto a ti, escucharé
¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias. Café Tacuba haciendo las flores, era lo que sonaba recién. Saluditos a Melanie Rosales de Cosucas Caseras, que como siempre está en la sintonía. Imagino hasta ahora habrá terminado de cocinar, entregar viandas o no, preparándose para lo que resta de la próxima semana. Recordá, Cosucas Caseras, las mejores viandas y también las cosas más ricas para los cumpleañitos, para la tarde, para cuando quieras. Este fin de largo me parece que da a pedirle algo a Cosucas Caseras. Bueno, ¿qué me dices? ¿Mucho, amiga? Sí, es mucho, es un montón lo que tenemos para compartir. Te recuerdo, como siempre, que estamos en vivo a través del dial de la 100.9 Radio Nuevo Día, que puedes comunicarte al 516051, seguirnos en las redes @siempre llegué tarde, @el diario Nuevo Día 80. Vamos a ir a los títulos locales y provinciales del diario Nuevo Día, hablando del medio de nuestra casa, de la COPE, porque obviamente la información, ¿no? Ayer hablábamos de lo mucho que estuvo trabajando el móvil de exteriores, Juli Quirós, a la mañana, a la tarde, estuvo cubriendo todos los eventos en cuanto a actividad política, a la mañana la conferencia de prensa en gobierno, la marcha municipal, la asamblea de Carrefour, la asamblea de Autofarma, y hoy los empleados de Autofarma estaban convocando a la mañana a acompañar la conciliación. Y el título principal del diario Nuevo Día tiene que ver con eso. Autofarma, paro, audiencia de conciliación y decepción con los dueños del Grupo Llanesa. Los trabajadores de Autofarma se concentraron frente al Ministerio de Trabajo de Santa Cruz en Río Gallegos para reclamar el pago de los salarios de junio y julio, el aguinaldo y los aportes adeudados. En medio de un paro, empleados con años de antigüedad, más de 20 años, cuestionaron la falta de respuesta de los responsables de la firma y además exigieron certezas sobre el cobro de las deudas, como también sobre la continuidad de sus puestos laborales. Bueno, un hecho que preocupó durante esta jornada, un hombre apareció apuñalado afuera de un supermercado acá en Río Gallegos. Ocurrió cerca de la sucursal de Lisandro de la Torre. Se investiga lo sucedido. Un hombre herido con un arma blanca ingresó cerca de las 6 de este viernes a la sucursal de la Anónima, ubicada, como te digo, en Lisandro de la Torre, cuando empleados del súper estaban trabajando antes de la apertura al público. Posteriormente fue asistido y trasladado al hospital regional. Volcó una Hilux en las rutas de nuestra provincia. Una Toyota Hilux volcó en el kilómetro 23 de la ruta provincial 281. El único ocupante salió por sus propios medios y fue asistido. Intercargo se va. Nación retira Intercargo de Río Gallegos y de Comodoro. Hay unos 25 trabajadores afectados y el Calafate ya perdió la capacidad operativa. El gobierno nacional decidió que Intercargo deje de operar en los aeropuertos de nuestra ciudad y en Comodoro, en Chubut. La medida no implica el cierre de los aeropuertos, pero todavía no hay un operador privado confirmado que reemplace todos los servicios.
Chile y Argentina alertan por una red criminal patagónica. Las fiscalías de Magallanes y Río Gallegos advirtieron que el crimen organizado de la Patagonia funciona como una estructura que atraviesa la frontera de Chile y Argentina. Durante una jornada de la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno en Punta Arenas, los fiscales señalaron que las organizaciones utilizan pasos fronterizos, campos, vehículos, comunicaciones satelitales y mecanismos financieros para mover drogas, cigarrillos, armas y dinero. Bueno, hasta acá algunos títulos locales y provinciales. Ya pasaron 26 minutos de la 1 de la tarde. ¿Cómo está el clima en Río Gallegos? Yo le dije a Nica que no estaba tan frío y cómo me equivoqué. Debe ser que vine caminando muy rápido. 3 décimas de grado nada más es la temperatura. La térmica, 1 grado 5 décimas bajo cero y la humedad 86%. Lo que pasa es que no hay nada de viento. El viento proviene del sector oeste a 6 kilómetros por hora. Se espera para el resto del día cielo nublado. El viento del sector sudoeste a 22 kilómetros por hora. El fin de semana, más o menos, la temperatura va a rodar entre los 4 o 5 grados de máxima, según está indicando el Servicio Meteorológico Nacional. Te invito a que te quedes, ya volvemos. Esto es Siempre Llegue Tarde. Tectónicas se mueven bailando cumbia amazónica y hacen que te tiembla a ti esa cinturita aviónica. Besos pa' Mónica y pa' Verónica, las dos tan sólidas. Dice, y si cambia el tono de mi cantar, es porque yo te quiero ver danzar. Solita instinto animal, concepto tropical. Voy para la yugular con sonido bestial. Grita de mi vida el alma blanca que me cuida, que me guía cuando regresa la noche. Dame un beso pico en la arboleda o en la moto. Amazonía, Puerto Rico, Perú, Guayna y los Misgros. Aquí nos metemos la mano, aquí metemos todo el brazo. Este cumbión no está bueno, este cumbión está buenazo. Grita de mi vida el alma blanca que me cuida, que me guía cuando regresa la noche. Dame un beso rico en la arboleda o en los matorrales, dale, que aquí no hay roche. Grita de mi vida el alma blanca que me cuida, que me guía cuando regresa la noche. Dame un beso rico en la arboleda o en los matorrales, dale, que aquí no hay roche. Puerto Rico, Perú. Y siente la magia, Guayna y los Misgros. Para el coqui coqui. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. ...30 minutos, a ti la 1 de la tarde. Lo que sonaba recién se llamaba Prieta de mi vida y es de los Mirlos con Guayna. Como para ponerle onda un poco al viernes. Contame vos en qué andás, dale al 516051.
Contame qué vas a hacer este fin de, si no vas a hacer nada totalmente también, contame, es fin de largo, nosotros vamos a volver recién el martes, así que aprovecha el programón que tenemos hoy. Vamos a entrar de lleno a nuestro momento reflexivo de la jornada, se llama Ciencia para la Gente, ¿y a qué viene todo esto? En realidad a un pedido de investigadores que están proponiendo que la ciencia deje de decidir sobre la gente sin la gente. Básicamente está hablando de participación ciudadana, este concepto del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, pero en este caso lo traigo de nuevo. ¿Por qué? Porque es un artículo que fue publicado en una revista que dentro del ámbito es conocida, se llama Nature o Nature, la buscas así, y sube papers o artículos de investigadores, ¿no? Del mundo científico. Lo que está planteando puede sonar hasta revolucionario porque lo que están diciendo es democraticemos la toma de decisiones científicas, algo que en mucho tiempo pareció como imposible, de difícil acceso por lo menos. Bueno, hoy, y digo cuando digo decisiones científicas en todas las escalas, ¿no? Porque estamos hablando de gobiernos, de laboratorios, de empresas privadas, o sea, en todos los ámbitos habidos y por haber, que en organizaciones en general también, ¿no? No está en todos lados la puerta abierta para la opinión. Y lo cierto es que hoy en día se toman decisiones que son cruciales sobre inteligencia artificial, sobre cambio climático, sobre salud pública, ¿no? Porque la ciencia es aplicada a todo, a nuestra vida íntegra, y aunque nos afectan a todos, la conversación suele quedarse entre, muchas veces, no siempre, vos me podés llegar a decir una pela, pero si yo conozco tal caso, obviamente, pero en la mayoría de los casos lo que sucede es que queda entre autoridades y la academia. Fin, ¿no? Lo importante de las audiencias públicas, por ejemplo, ¿no? Que sucedan las audiencias públicas en las ciudades y que opinemos sobre estas temáticas, a mí me parece súper interesante. Cuando las personas quedan afuera, y vos me decís que los científicos no son personas, claro que sí, lo que estoy diciendo es la comunidad, vamos a cambiar personas por comunidad. Cuando la comunidad queda afuera, la confianza disminuye, porque si vos no sabés en qué criterios están usando para tomar las decisiones, aunque confiás, porque por un lado decís, bueno, son los profesionales, estudiaron para eso, ¿qué voy a opinar yo que no sé del tema? Aunque a veces opinamos igual, ¿no? Lo cierto es que está bueno la participación ciudadana, que se le dé voz a la comunidad sobre tomas de decisiones que van a implicar impacto directo en su vida cotidiana, ¿no? Un grupo internacional de investigadores entonces publicó en esta revista Nature, le vamos a decir, una propuesta para que la ciudadanía participe directamente en la ciencia y en políticas públicas. Y no se trata de enseñar ciencia, sino de construir evidencia junto a la sociedad, junto con la gente, junto con la comunidad. No es yo investigo, evalúo, lo apruebo, el gobierno lo aprueba también y después te lo enseñamos. Que está buenísimo también la educación ambiental como parte fundamental para poder conocer lo que queremos conservar y proteger, ¿no? Y para también entender el impacto directo en nuestras vidas, como te decía hace un rato. Pero acá está yendo un paso más allá de lo que ya se hace, y es decir, que sea en conjunto con la sociedad. Entonces hay 6 propuestas que las voy a decir rapidito porque en un ratito ya tengo entrevista, y entre estas propuestas es fijar prioridades en conjunto, que básicamente es preguntarle a la gente cuáles son las prioridades. No lo deduzcas vos. Sí, ya sé que se pueden hacer estadísticas y paneos y consultorías, la típica que te llaman por teléfono para conocer tu opinión, ¿viste? ¿Y quién responde esas encuestas? Pregúntale a la gente, quizás para mí la audiencia pública es un mecanismo, pero buenísimo. Preguntarle a las comunidades, entonces. 2, financiamiento obligatorio. Exigir que los fondos de investigación incluyan presupuestos específicos para que participe la ciudadanía. Porque otro tema que uno puede tener un montón de ideas bonitas, pero en el mundo que vivimos, y sobre todo si queremos hacer investigación, necesitamos plata, fondo para esos. Entonces, debe haber un fondo para estos momentos de participación. Obviamente. ¿Qué más proponen estos científicos? Paneles y jurados de ciudadanos también, crear comités de los vecinos informados para dar recomendaciones a los gobiernos antes que se creen las leyes, no después. Antes que se creen las leyes, me parece que está bueno. Valorar el conocimiento local, integrar la experiencia práctica y de los pueblos originarios al mismo nivel que el conocimiento académico tradicional. En este punto me parece que están sumando un montón en esta propuesta.
Cuentas claras e impacto real es el sexto punto, que es explicar abiertamente cómo estas sugerencias y todo lo que te comenté ante los 5 puntos anteriores influyeron en la decisión final o por qué, por el motivo que fuere, terminaron siendo descartadas. Porque obviamente que abrir la puerta a la comunidad no significa tomar cualquier idea loca que venga por ahí, sino ampliar la mirada y entre todas las personas participantes, grupos, organizaciones, instituciones, pueblos originarios, autoridades de aplicación, etcétera, 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 pueda tomarse una decisión que sea la mejor para ¿quién? Para la sociedad y para el ambiente que compartimos. Esto está publicado entonces en esta revista y la data la saqué de un sitio que se llama Ciencias en Chile, que estaba publicando esta novedad que me pareció interesante para compartirte. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Te imaginaste participando de este tipo de espacios? Es la pregunta que tengo para hacerte. Y si no te imaginaste, ¿por qué? ¿Sentís que esos espacios son de difícil acceso? Me gustaría tantear la opinión pública en este sentido, porque no todos los espacios son de fácil acceso o imaginables de participar, y me parece que dentro de todo está bueno empezar a imaginarnos en roles más activos en cuanto a la sociedad, y para poder generar un cambio real me parece que es importante. 36 minutos de ir a 1 de la tarde. Escríbeme al 516051. Deja tu comentario acá en YouTube. Estamos haciendo en vivo, siempre llegue tarde. Hoy. Dale duro, pues, dale duro. Óyeme, compa. Dame un trago de ron, güey. El porro magangueleño me tiene comprometido. El porro magangueleño me tiene comprometido. Me sube por la cabeza y me baja por los sentidos. Me sube por la cabeza y me baja por los sentidos. Y Mambete y Cocodrilo en los juegos, compa. ¡Hueva! Me dijiste que viniera, me dijiste que fuera ya. Me dijiste que viniera, me dijiste que fuera ya. Te quieres llevar la carga de que este no pesa nada. Te quieres llevar la carga de que este no pesa nada. Déjala llorar, dinero, déjala llorando. Déjala llorar, dinero, déjala llorando. No me canso de pensar en el capricho de las mujeres. No me canso de pensar en el capricho de las mujeres. No dejan llorar a un hijo por llorar cuando uno quiere. No dejan llorar a un hijo por llorar cuando uno quiere. El porro magangueleño me tiene comprometido. El porro magangueleño me tiene comprometido. Me sube
sentido. Y nos fuimos, compadre. ¡Ajúa! La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Something funky in here. I think it's the D. Funky D. Give me some of that. Funky D. What? Give me that funky D. 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 Here it go. Here it comes. Bobby, give it up. Tell me what you got. Wow. 43 minutos de la 1 de la tarde, volvemos después de la música y te invito a que te contactes y te comuniques con el programa al 2966-516051, que si podés, en este momento quizás estás escuchando en el auto o en la oficina, pero saca el celu así como quien no quiere la cosa y entra a YouTube. Si estás en la compu, entra a YouTube porque tengo invitadas y quiero que las veas porque cada una trajo producciones. Ellas son emprendedoras, son artesanas y tienen una propuesta que se llama La Colmena y van a dar una jornada de multitalleres increíbles compartiendo sus saberes y por eso ya tengo aquí en estudios a Cecilia Chiricioni de Catalina Handcraft, Antonella Vargas de Me Encuentro Creando y Marcela Escudero de Mandarina Almacén de Fragancias. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Bueno, gracias por venirse. En este horario que es re complicado, se habrán dado cuenta que están todos los chicos saliendo de la escuela. Sí, yo fui a dejar a la mía recién, vine corriendo. Sí, todos Vale. con el auto lejos. Sí, vale doble esta visita. Sí. Ya les doy mate a quienes puedan compartir el mate. Bueno, me encanta porque cada una, decía recién, trajo cosas enseguida. Vamos a ir mostrando qué trajeron porque imagino tiene que ver con los talleres que van a estar dando. Pero ¿quién me quiere contar cómo surge esta propuesta? Bueno. Se ve que la que habla es Marce. Bien, nosotros somos un grupo de amigas, compañeras, artesanas y manualeras locales que al
ver que había poca propuesta para los artesanos, porque, a ver, hay mucha propuesta de feria, pero no solo artesanal. Entonces, más allá de las ventas que nosotros queremos realizar, también está bueno brindar nuestros saberes, porque ¿de qué nos sirve llevarnos esto? Si bien nosotros creemos que el artesano es muy celoso de sus conocimientos, también hay que brindarlos. Sí, que Sí. debe haber, no como una cosa interna, no sé, ustedes me cuentan porque yo no soy artesana, pero esto de brindo mis conocimientos, pero a la vez vivo de eso y que después te quiero Sí. vender eso que estoy Sí. enseñándote. Cuesta sí, mucho, sí. a mí personalmente Sí. me costó un montón porque siempre me decían, ¿cuándo vas a dar taller de resina? Yo siempre daba de prensado botánico y era como, no, porque después en la feria van a estar todos vendiendo lo mismo que yo. Y después decís, no, bueno, cada uno le pone su impronta, cada uno tiene gustos diferentes, no van a hacer lo mismo por más de que uno le enseñe la técnica. Pero Entonces, debe ser pero difícil. costó un poco salir de ahí, de ese lugar. Sí, sí, te cuesta un montón. Bueno, yo hace 2 años que brindo talleres a partir de los 6 años, 7 años en adelante, porque doy talleres para niños, Para adolescentes, niños, sí. adultos, de elaboración de saumerios, que es a lo que me dedico. Y la verdad es que en un principio uno piensa, el alumno es una competencia para mí, pero en realidad no. Cuando alguien le compra a un alumno formado por mí y que esa persona le diga, nada, Marce me enseñó, o Mandarina, como me conoce todo el mundo, Mandarina me enseñó, no hay nada más placentero, más orgulloso que decir, qué lindo tus saumerios porque me los Me enseñó enseñó, ella. claro. Yo le enseñé. Sí. Linda. Yo le enseñé, sí, el ego. Además es esto que dice Ceci, cada quien después le pondrá su estilo, Seguro. porque a nadie le Sí. sirve copiar y pegar lo que hace la otra persona, porque todo el mundo te va a decir, pero eso ya lo hace Sí. Ceci en la feria hace Es 2 que, años, al 1000 claro, años, no sé, claro. en realidad es como A que mí me está todo pasa- inventado igual. A mí me pasa Sí. que me gusta dar talleres, porque me gusta crear los espacios para que la gente charle, se encuentre como en otro momento. Entonces como que después lo que hagan con el taller como que no me molesta. Es como otra visión, creo yo. Sí, es Claro, otra visión, es sí. como impulsar espacios de encuentro. Sí, me gusta mucho. Sí, Está y bueno. también lo que pensamos a raíz de estos talleres que estuvimos planeando es que todos tienen salida laboral. No son solamente un hobby o un entretenimiento, un lugar que te queda vacío y querés ir con tu amiga o con tu mamá, hagamos algo. Son todos talleres con salida laboral. Nosotros te damos todas las herramientas para que vos hagas de esto un emprendimiento. Claro. Y ustedes participaban todas de ferias habitualmente juntas, Sí. organizando ferias. ¿Esa feria se frenó este año? ¿Quieren contar qué pasó o no? ¿Se habla o no se habla del tema? Sí, Sí. las ferias municipales se vienen dando junto con emprendedores Ujú. que en su mayoría son emprendedores de productos de reventa. Claro. Traigo cosas compradas al por mayor, por decirte, y después las vendo, en fin. Em, y los artesanos y manualeros también formamos parte de esas ferias. Nosotros lo que queremos es reivindicar el trabajo artesanal, porque vos podés traer una manta muy linda, pero no es lo mismo si la hiciste vos. No, claro. Sí, Y que saber que eso vale un montón, ¿no? Sí. Ese trabajo y que va a ser Ujú. único y repetible sí. cada pieza. Sí. También, eso vale Sí, muchísimo. el trabajo de Cecilia no lo vas a encontrar en una fábrica. No, claro. El de ninguna de el de- ustedes. El macramé Sí. siempre va a ser único Sí, e irrepetible. Sí. Y así Sí. lo mismo con tus fragancias. Todo el trabajo artesanal y te lleva, o sea, nosotros tenemos como un proceso muy consciente de lo que hacemos, porque a nosotros nos corre el tiempo, el clima, los insumos que en su mayoría no los conseguimos acá, así que eso también, el tiempo que te lleva a que lleguen tus insumos, tenemos que calcularlo todo. Todo. Sí. Está bueno hablar de eso porque después cuando uno compra, saber lo que está Ujú. comprando y que estás como también, es como una rueda. Sí, Que para que siga sucediendo y siga Sí. pasando. Y destaco también lo que dice Anto de los espacios de taller, porque hacen falta espacios donde nos juntemos a crear
y a charlar y vernos las caras y sin competir, sino como hagamos, Sí, sí, juntémonos a Claro, hacer. a mí, por ejemplo, me tocó ahora en este taller que tengo, creo que 4 hermanas, entonces está bueno como que se dicen, bueno, vamos a hacer esto. Sí, se anotaron 4 hermanas. Claro. Qué lindo. Sí. ¿Quieren contar Sí. entonces? Repasamos para quienes recién se enganchan. La Colmena ofrece un día de multitalleres el 23 de agosto. ¿A qué hora y en qué A lugar? partir de las 2 de la tarde aproximadamente, Sí, en el Club de Jardinería qué lindo espacio. Me Sí. encanta. Ahí en calle Costa Rica. en Costa Claro, y Rica. un espacio Sí, que está muy bueno y no se está utilizando tanto, entonces No, fue es verdad. como, ¿por qué no probamos acá? sí. Este, Es como igual descomprimir el centro, porque todo se hace en el centro. Sí. Todo se hace, ¿viste? Entonces, buscar otros espacios y nuestra idea también es próximamente ser itinerantes también. Buscar otros espacios en otros barrios, acercar la colmena a la gente. También está bueno Sí. igual para que se acerque la gente que vive en el barrio, porque por ahí el centro le queda lejos o lo que sea. Ya hacer actividades en otros lugares está bueno, como para Ujú. llegar a otra gente. Sí, Sí, también, que la gente, atente y la gente de 499, Barrio APAP, toda la zona 366, que todo lo que viven por ahí, Avenida Perón, todo ese Claro. sector, vayan, aprovechen que les queda Sí. cerca, que tienen que ir ahí nomás caminando sí, y que sí. van a aprender cosas, como decía recién Marce, que les puede ser salida laboral o puede ser, como dice Anto, que te encuentres una tarde distinta, que conozcas gente, que bajes un cambio, que, Sí. que dejes la pantalla un ratito. Exacto. Sí, además, sí. además de los talleres, vamos a brindar merienda y bueno, vamos a hacer igual algunos sorteitos, juegos, como para que nada, sea como más dinámico. Ah, está Sí. buenísimo. claro, para que no sea Sí. tan la alumna dando clases, la Sí, profe La dando clases, profe, ¿viste? Y la claro. alumna Sí, sentada. sí, sí. Sí. Bueno, los talleres uno siempre lo asocia a las mujeres, así que creo que todas, en su mayoría, tienen alumnas mujeres. Así Wow, que, eso está para o sea, analizar, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué Merienda. pasa con los hombres que no, No, no no, sé, no. notan Sí, lo hay artesanal? sí, hay que hacer que los hombres vengan a los talleres, que Claro, aprendan. que aprendan. En mi último taller, el año pasado, en agosto del año pasado, en el marco del Día del Niño, di el taller para elaboración de saumerios y fueron todos nenes, 6 varones, Bonitos. hermosos. Pero es esto, que uno asocia el trabajo manual con las nenas o con las Los chicas. estereotipos, claro Claro. que hay. Sí. ¿Quieren contarme cada una qué taller va a dar el día 23? Arrancamos así por Ceci. Yo, Sí. Bueno, yo voy a dar un taller de resina UV. Bueno, Explique, por favor, explico. ejemplifique. El tema del UV es para que se seca con lámpara, entonces para que se seque en el día y no tener que esperar 2 días a que se seque como con las otras resinas normales. Bien. Bueno, mi taller te va a incluir un kit que traje acá como un poco como para que vean qué trae. Se puede. A ver, no igual sé si se- igual me faltan faltan cositas. cosas que están en viaje. Me encanta. Sí, por ejemplo, bueno, ahora traje acá resina, linternita, cinta, hay pigmentos, caracoles. Canta. Pará, bueno, yo voy a agarrar te- algunas cosas así podemos mostrar a los que. Yo les dije que se conecten al streaming y mira, saluditos a Luciana Basualto que dice vamos la colmena, Adri que dice qué bello, abrazos chiqui, soy Adri de Had Art. Juanjo Espinosa dice mandarina, mejores saumerios del condado. Bueno, están recibiendo mucho amor. Así que los que están en streaming van a poder ver algunas de las cosas, por ejemplo, que trajo Ceci. Esta es la resina, lo que tengo en mi mano, que parece como un líquido, claro. Estoy pensando cómo le describo a la gente que solo está escuchando. Es un envase como si fuera de pintura, pero tiene líquido adentro. Es negro y después tengo... me encanta, como brillitos, apliques, ¿cómo le decís vos? Sí, diamantitos, perlitas. Muy bonito, de Estrellitas. estrellas, caracoles, miniatura, que me muero de amor con esto. ¿Esto cómo lo conseguiste? No. Los que vengan al taller les voy a decir dónde. Yo empecé a guardar Yo información. empezaba a guardar información. No, está bien, vayan al sí. taller, obviamente. Y después tenemos ¿qué son aritos? Sí, con eso van a poder hacer aros, dijes, hay llaveritos. Me Por ejemplo, es encanta. de un gatito. Si tenés el pelito de tu mascota, pues vas a poder hacer ahí. Ah, Un recuerdo. un recuerdo. Claro, porque ¿qué hacemos con la resina? Expliquemos como si alguien nunca en su vida, como la pela, yo conozco tus productos, pero digo, nunca manejaste la Yo resina no sé cómo se usa. o cómo no se tengo usa ni idea. eso.
¿Qué hacemos? Claro, y van a poder encapsular cosas, por ejemplo, bueno, yo también voy a llevar todo lo que son las flores que uso siempre, voy a llevar glitters de colores, todos los pigmentos. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, que es, por ejemplo, los dijecitos que ya vienen como con su bordecito, el bisel. Igual vamos a hacer unos imanes como los pines, digamos, ¿viste? Sí. Ah, pero de imanes. Claro. Me Y encanta. ¿Y eso de lo de la gente que vaya se lo puede llevar después? claro, todos se lo van a llevar. Es Incluso, no sé, buenísimo. capaz que si hacen en la clase un par de aros y un dije y no terminaron. No, eso se lo van a llevar, igual se van a llevar todo el kit completo para que sigan trabajando su después en su casa. casa. Sí. ¿Y cómo hago con la...? Veo que hay una linterna. Eso es Sí. la parte V del Esta es la parte taller, V, sí. claro. El kit va a venir con la linterna. Yo igual en ese momento en el taller voy a llevar otras lámparas que son por ahí un poco más potentes. Esto es para que después en la casa puedan seguir Ah, bien, trabajando. bien. Para que no me digan, pero vos tenías un foco que yo en mi casa después no lo tengo. No, bueno, van a tener Bronceada cómo terminaba seguir en el trabajando en la taller. casa. Yo arranqué con esto, después me fui comprando los Claro, otros focos. eso para que sí. comiencen y si les interesa después se comprarán Claro, algo más. porque hay gente, a claro. veces uno piensa de que van a hacer un emprendimiento y no, por ahí van porque quieren hacerse cosas para ella y después regalarle a la familia. Total. Entonces, bueno. Sí, o a veces no te da el tiempo también para de cualquier cosa que aprendiste a hacer un emprendimiento, ¿no? A veces es eso, de conocer. ¿Y esto qué es esta cinta? Esto es una Perdón, cinta pregunto todo. que es como doble faz. Es para, vos pegás esto Sí. ahí, para que no se te escape la resina después para todos lados. Pones ahí la resina ahí adentro. Ah, pegás, ahí está, listo, para ser más prolija. Claro. Yo Como la ya base. hubiera tirado la resina en No, el, no. en el dije. Vienen No. con guantes, igual para que no se manchen todas. Me encanta. Estos son como... ¿Cuánto va a durar el taller, tu taller? Y unas 3 horas más o menos. Claro, tiene que llevar su tiempo Sí. para crear. Yo y- hice 2 turnos, mi taller es de 2 turnos, a las 2 de la tarde y a las 5:30. Que bueno, el de las 2 ya está completo. No tengo un solo lugar para las 5:30. Como para que no estemos tampoco tantas ahí todo el tiempo y sea como más, No, y más poder prolijo, estar. claro, poder estar más bien con cada una y Un montón. sí. Vamos a ver qué nos ofrece Anto. Si podés hablar, Anto, tranqui, nosotras te escuchamos. Sí, puedo. A ver, creo que sí. Sí, se te escucha igual, ¿eh? Yo ofrezco un taller de collares para mascotas. Siempre hago cosas para el hogar, entonces como que ahora me fui como para otro lado, para que aprendan a hacer un collar para mascotas. Puede ser para un perro o un gato. Pueden llevar las medidas igual. Y bueno, para personalizarlo como ustedes quieran. ¿Puedo ver el collar? Ya que estoy mostrando, me siento como, no sé, la Susana, no, la Paquita de ustedes. Este es un ejemplo de lo que van a poder lograr hacer en el taller de Anto de macramé. Es un collar, este es para perro. Me dijiste, Sí. me contabas que se lo sacaste a tu perro antes de venir Venía. para poder Sí, mostrar. lo hice de muestra para publicarlo y ya se lo había puesto a mi perra y hoy se lo tuve que sacar. Es buenísimo. Está hecho con sogas. Es No. hilo Ah. paracord, creo que se llama. La verdad que no lo sé pronunciar bien. Y Bien. bueno, tiene el ganchito igual. Claro, este ganchito para poder ajustar y desajustar, que es Ujú. buenísimo. Porque a veces cuando haces cosas de macramé tenés que estar calculando, ¿viste? Cuando haces un collar o cosas que no te quede chico, le pifiaste el tamaño del hilo. Sí, por eso tienen que llevar la medida del cuello de la mascota, porque bueno, mi perra es bastante grande. Y bueno, de ahí sacamos el cálculo de los hilos y eligen los colores que les gustan y demás. El macramé se trabaja con nudos. Sí, solamente con nudos. Bien, eso parece obvio, pero hay que aclarar porque es distinto si el crochet o lo que es con agujas o Ujú. tejido. No, sí. Me agarró a mí, es como por te vi Ah. y ahora me siento mal. Es contagioso. ¿La gente tiene que llevar algo a tu taller? No, ¿No? no, la medida del cuello de la mascota, ¿no? Solamente. Y se lleva lo que produce. Sí, sí, sí. Lleva lo que produce. ¿Cuánto tiempo dura tu taller? Y lo puse a unas 2 horas y media por ahí. Bueno, de Depende paso, toso, mucho yo ya, de- la gente les vengo avisando toda la semana que estoy enferma también. Pero ya no contagio, por eso comparto no. más. Todos contagiados. Es así. Estoy Y rodeada. esto puede suceder. No sé si quedó algo más, Santo, perdón, me distraje con la tos. No, No, nada. buenísimo. Y Marce, también trajiste un montón hoy de Sí, cosas. yo solo vengo a mostrar, no vengo a promocionar, porque mi taller ya tiene los cupos completos. Será posible. Y bueno,
Igual, en el taller de elaboración de saumerios van a aprender a hacer todas las técnicas de todos los saumerios en varillas, los conitos para la cascada, eh, s- saumerios de así tipo con formas. Estas son Ah, wow. plumitas australes. Tienen Son aroma, saumerios en sí, forma de pluma. sí. Ah, qué bueno. Sí, tienen aroma a calafate. Eh, Después, así, estos son saumerios tipo palitos de la selva. Ah, sí, es verdad que Sí, parecen. sí, les voy a enseñar a pintarlos. Nosotros los saumerios los pintamos a mano. Y después, bueno, los clásicos, que son así en colores, los clásicos de varilla, Sí. saumerios mini. Y estos, bueno, yo los hago muestras como para regalar, pero son? estos son saumeritos de lavanda y a veces que, no sé, se me ocurre cualquier cosa, porque esto es mucho imaginación también. Con los tallitos de la lavanda hacemos las varillas. Ah, es Le buenísimo. sacamos las flores, usamos las flores para hacer saumerios para rebozar y usamos las varillas, o sea, los tallos como varilla. Es buenísimo porque buenísimo. es como reutilizás todo. Sí, todo. Claro, todas las, Sí, si no estás sí, tirando sí, una parte sí. de la planta. Sí, todo utilizamos. También, bueno, les enseño a hacer las bombitas. Estos que no tienen varilla se llaman tibetanos o saumerios en barra también. Bueno, todas las formas. Esto es todo Acá imaginación. este turno de la radio somos Sí. fans de los saumerios. Y bueno, En más allá general. de esto, bueno, estos también, en estos momentos, esto es solo la teoría porque no es tiempo de cosecha. Sí. Los saumos de hierbas, porque los saumos se hacen con la hierba recién recolectada, no con las Ah. hierbas ya secas, porque se hace como un atadito. Ah, ok, hay un momento para Sí, hacerlo. claro, Ah, no, sí, Bien. se parte sí, todo. sí. Y Es un montón, eso, sí, es un montón, pero todo eso sí, vas a enseñar en tu taller. sí, mi taller es aproximadamente Increíble. 4 horas y media, 5. De Yo 4 hago, a 5 horas. yo hago un solo turno, porque si no es un montón, termino a las 10 de la noche. Sí, No, claro. sí, Y me decís sí. que no hay cupos. Ya no hay cupo, no. Estoy No, no, no. impactada. Sí. Bueno, Sí. bien, Sí, bien. sí, 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 Porque les sí. está yendo muy bien Sí, entonces. lo que cabe aclarar es Sí. que cada taller, todos los talleres son arancelados y cada taller que ustedes quieran hacer tienen que comunicarse con cualquiera de nosotros, cualquiera de los talleristas, y les pasamos el contacto o el dato de quién brinda el taller que vos quieras hacer. ¿Qué otros talleres va a haber ese día? Bueno, También tenemos el de Cintia, Macramé de Cintia. va a ser Cintia. una tote bag tejida de macramé. una qué cartera bueno. Sí. tejida. Es una cartera. Son Sí. unos bolsos. Es para aprender a hacer bolsos. Ah, es De buenísimo. macramé. Es la misma Sí, técnica de macramé. ahí están De los Cintia datos Godoy. de Cintia Godoy. Sí, cualquier cosa le Sí. digo a la gente que escriba a la radio y le voy pasando la data, me parece. Sí, también. Que está bueno. Sí, Después sí. va a haber un intensivo de bordado, que lo hace Gise. Sí, que fue la que se contactó, me dijo, van las Sí. chicas. Sí, Bueno, sí, ella sí, está sí, trabajando, ella un saludo. estaba Gise Gise va a trabajando. dar dos Sí. talleres, uno a las Sí. 2 y otro a las 5:30, creo. Creo que sí. O a las Sí, 6. sí. Que uno es de bordado. Va a tener, es para que pongas la fotito de tu mascota. Es muy tierno. lindo. Sí, tiene todas las sí. técnicas de bordado, te llevas el bastidor Y también. después tenés, esta es la palabra difícil. Punch. Punch Punch. and needle. Exacto. Ah. Muy bien. Ok, es con aguja Mágica. mágica. Claro, Sí. y ahí se llevan la aguja, todo, igual ¿Y para estos hay Sí. cupos, saben o no? Sí, sí. Ah, Sí, bien, sí. buenísimo. Anótense, no se pierdan esto. Y después el último es de lencería. el de lencería. Guau. Bueno, tienen que llevar la máquina de coser y ahí van a aprender Sí. a hacer, bueno, tu propia lencería. Es Es buenísimo. buenísimo, sí. Y falta, y el último que se espectacular. sumó Ah, Sí. es verdad. de duendes. Claudia, sí, Claudia Domínguez. Ella les va a enseñar a hacer un duende colgante. Y Tenemos sí, duende, sí. lencería, bordado, macramé, resina, Saumerio. más macramé, pero con collares de perro, saumerios. Sí. Es un montón. Sí. Todo en la misma Son tarde. 8 talleres en simultáneo.
Wow, el Sí. 23 de agosto, no se lo pierdan, es Sí. en el Club de Jardinería y hay un espacio, digo, está bien que hay que comunicarse con cada una, pero hay Sí. un espacio que yo pueda decir, no sé, esto, @lacolmena o... Por el momento no. No, por mí. Bien, que, Esta es nuestra primera Edición. juntada colmenera. sí. Así que Hay sí. que ver si sobrevivimos. Ambiciosa juntada, Sí, pero yo creo sí, que sí, sí. hay necesidad de estos encuentros, me parece, Sí. artesanales. Ujú. De esto que les decía hace un rato, como dijo Anto, juntarse, dejar la compu, dejar el celu, pasar una tarde con otras personas, Sí, aprender algo, sí. merendar. Igual invitamos a la gente, si no quiere o no puede o se quedó afuera de algún taller, que vaya a visitarnos y que vea qué Eso. es lo que hacemos, cómo ¿Se lo puede, hacemos. se puede Se puede anotar merendar? para otro. ¿Se puede ir a merendar sin hacer ningún taller? ¿O no? ¿Cómo es la...? Sí, pueden ir a tomar mate. Que vayan a tomar charlar, mate. vayan Ahí a- chusmear, ¿qué están Claro. haciendo? Ah, listo, Sí, está pueden permitido. sacar data de Sí. contacto. Claro. Ah, claro, ir a pedir el número Sí. para otra vez. Porque bueno, también damos talleres en otras fechas, o sea, no es que va a ser el último. Claro, Así Sí. que, o por ahí si quieren comprar algo a las chicas. Algo así. claro, en qué ferias van a estar y demás. Sí. Bueno, felicitaciones Muchas y gracias. gracias por venirse hasta los estudios. Y ojalá que la colmena crezca y sea una gran colmena y las tengamos acá rotando por la radio siempre, todos los meses. Muchas No, gracias. Muchas gracias. a Muchas vos gracias por el espacio. Sí. Gracias. Estábamos con, bueno, parte de la colmena. Van a dar talleres el 23 de agosto en el Club de Jardinería. Ceci, Anto y Marce, muchísimas gracias nuevamente. ¿Estás escuchando Siempre Llegué Tarde? ¿Te vas a perder estos talleres? Yo creo que no. Cualquier cosa me escribís al 516051, que es el teléfono de la radio que decimos siempre, y ahí te paso toda la data. Así no estoy diciendo muchos números al mismo tiempo. Pero va a estar buenísimo. Lo vamos a subir a nuestras redes también y la agenda de la próxima semana, así que no te la pierdas. Vamos a ir a un tema y ya volvemos porque tenemos otra entrevista. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.
La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Volvemos después de la música. Me quedé charlando con las chicas. Mira, Marce de Mandarina nos regaló saumerios para la radio, de los que están pintaditos, de los que vas a aprender a hacer en el taller. Gracias, los dejo acá en la radio. Y debo corregir porque Ceci se llama Kiriconi. Y yo toda la vida le dije Kiricioni y me dijo te voy a matar pelada porque me conoces hace 40 años. Perdón, cosas que pasan. Yo creo que hoy aprendí. Si me escuchan alguna vez diciendo mal el apellido de Ceci, me ayudan a corregirlo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque la agenda sigue y de hecho estamos atrasados con la grilla del programa de hoy. Vos mientras contame en qué andás. Te cuento que nos escribía también tempranito Javier que dice, vamos, me encuentro creando, no te pierdas los talleres de La Colmena el día 23. Pero no fuimos mucho en el tiempo porque este fin de semana también hay muchas cosas y entre las actividades que hay para hacer te decía que en Funda Cruz, la Casa de la Cultura, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se inauguró la obra, la muestra de Marcela Pizarro Mackenzie, que se llamó, lo que se llama, de hecho, Lo que podría ser mi voz, que de hecho hablamos con la artista el viernes pasado, nos contó una entrevista muy bonita acerca de su proceso creativo y ya nos había adelantado que todo el mes había eventos artísticos en el marco de esta muestra, invitando a que la gente participe, ¿no? Uno de estos eventos imperdibles es el desfile de Supervaga, que va a ser este sábado a las 6 de la tarde, y ya tengo en línea a Gabe Macede. Gabe, ¿cómo estás? Pela te saluda para Radio Nuevo Día. Hola Pela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, gracias por atender el llamado y gracias por esperar. Estábamos con las chicas recién hablando de artesanos, emprendedoras y yo sé que vos sabés muy bien la movida de las ferias, así que estás en la sintonía. Sí, total, sí. Siempre ahí feriando, así se comenzó. Sigo feriando hasta el día de hoy. En Feria La Diferencia estoy, de paso lo digo. Sí, ¿este fin de tenés feria? Sí, siempre están todos los fines de semana en Mariano Moreno al 200. Estamos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo en Feria La Diferencia. Ahí yo vendo también de otras cosas, ropa usada, pero bueno. Además de Supervagas, hacemos siempre feria. Bueno, que está bueno siempre contarlo, ¿no? Porque es hermoso hablar del arte y de las producciones Obvio. y del diseño, pero también tenemos que vivir y es esto de circular y que circule la información. Y vamos a primero contarle a la gente cómo nace Supervaga, cómo nace este proyecto, cómo lo definís vos.
para mí Supervaga es un proyecto, un laboratorio textil para mí, donde me permito experimentar y jugar con la moda, con la ropa, que eso es lo que más me gusta, y de paso eh, tratar de colaborar también con una industria más sustentable y en donde la moda y el lujo no sea algo lejano, sino que está a la mano y lo podemos hacer con lo que ya tenemos incluso. Y por eso me permito experimentar con la moda, con nuevos materiales, con materiales reciclables. ¿Y cómo nace en vos este gusto por crear? Porque podrías haberlo hecho de diferentes formas, como ser artístico que sos, pero Ujú. elegís el diseño textil. ¿Por qué te llama la atención o cómo nació esta idea de empezar a experimentar en lo textil? Porque creo que me permite lo textil no quedarme solamente en eso, sino que empiezo a incluir otros lenguajes también artísticos para otro tipo de diseños, para pensar en maquillajes, pensar en peinados, pensar en puesta en escena, pensar en actores, en el mensaje que quiero transmitir y el vestuario en sí, o todo lo que conlleva y lo que conlleva un desfile, puedo contarlo de una mejor manera, siento, eh, más humana, que está al lado, ¿viste? Más visible. Te acerca sin dudas a la moda. A mí me pasa que es mi experiencia, ¿no? Que nunca me llamó mucho la atención el mundo de la moda. De hecho, qué sé yo, a veces me he visto todos los días igual, no me fijo en esas cosas. Pero ir a un desfile de Supervaga es una experiencia que te abre la mirada hacia el mundo de la moda, porque esto que estás contándome hace que sea más cercana, que no sea algo que de, no sé, de una marca Sí, europea en no sé en dónde, ¿viste? De cosas que vos, ¿viste? Cuando decís eso, sí, no sé, nunca en mi vida voy a poder comprarlo. Algo así, ¿no? Como algo más real. sí. Por eso siento de que es como, es dar la sensación, porque yo lo que utilizo tampoco es de lujo, no son grandes materiales. Yo no, soy como lo que hablábamos al principio, o sea, hacemos feria, tratamos de hacer nuestro arte, lo que nos gusta con lo que podemos. Y entonces, en ese sentido no es lujo, pero te da la fantasía, ¿viste? Hay algo ahí. Es algo que además tiene mucho de performático. Le decimos a quienes Ujú, nunca fueron a ver un desfile de Supervaga. Recién mencionaste un poco, ¿no? Como bueno, de pensar en todo eso también, como una especie de puesta en escena, porque tu desfile tiene que ver con eso, con las personas que utilizan sí. tus diseños. Sí, ayer hablábamos con Marcela, que bueno, no quiero dejar de mencionar a Marcela, que es en el marco de su muestra, así que nada, súper agradecido también con ella por su interés en mi trabajo y también por animarse, ¿no? A llevar una propuesta tan diferente a la que ella estaba acostumbrada, por lo menos. Pudimos unir fuerzas. Y me encantó, vos sabés que el otro día cuando la entrevistaba y me contó la grilla que tenía para este mes, me encantó porque por ahí hay espacios que uno asocia a propuestas, no sé cómo decirlo, quizás más formales dentro del Sí, mundo de las artes visuales y que se abran, ¿no? Que se abran todos los espacios porque además son espacios que en este caso sí es un espacio privado, pero es gratuito y abierto a la comunidad y sí, estás en total. toda la vida y es hermoso. ¿Ya pudiste ir al lugar a verlo, a recorrer cómo va a Fui, ser? fui la semana pasada a ver a Marcela la inauguración de la muestra, así que a conocer también la muestra porque es con la que va a dialogar directamente el desfile. Y bueno, y hoy tenemos ensayo, así que preparándome acá con Melina Monzón, mi amiga también, dándome una mano, porque nada, ultimando detalles, porque lo que te quería contar Sí. antes también de esto de los actores y los modelos, ellos son al final la obra, ¿viste? Y ellos la van a llevar y son parte fundamental. Entonces, ya tuvimos una prueba de vestuario y a partir de eso seguir sumando y quitando cosas para que salgan lo mejor posible. Bueno, recién mencionaste a Melina, mi siguiente pregunta tenía que ver con eso. Si podés contarnos quiénes van a participar en este desfile. Sí, Melina Monzón siempre dándome una mano con todo el diseño de vestuario, y costura y todo lo que tiene que ver con eso.
perdón, a Milena Fabregat de Dramón también, que sigan a Dramón, una tienda vintage, ella me ayuda también con el estilismo. A Sol Pérez Makeup con el maquillaje. Y bueno, y modelos tenemos a Rodrigo Ordóñez, por ejemplo, Victorio Constanzo, Mica Titarelli, no sé, muchos. Son Son 8 modelos, no me quiero 8. olvidar de nadie. ¡Wow! Bueno, tienen que ir. Si quieren saber quién va a Por estar, que favor. vayan. Ahí se va a revelar quiénes son los y les 8 modelos que van a estar Sí. participando del desfile. Y dijiste algo. Nahuel Peña, Sí. Julián Rivas Ay, también. qué bueno. Así que, nada, muy divertido. Y no, te iba a preguntar algo más, porque dijiste algo importante cuando arrancaste y lo dijimos al pasar, y creo que es para destacar, que es arte sustentable. Y me parece Sí, que eso total. está re bueno, porque estamos en un mundo donde la moda también está generando mucha basura, ¿viste? Que hay países Sí, que tienen basurales de ropa, que es barata, y la usan sí. y se rompe y la tiran y se compran otra. Y vos estás como en otra mirada. Y un poco desde ahí nace, desde esa preocupación, desde parte de la industria de la moda o del diseño en general. Y está buenísimo que no perder ese foco. No, lo que uno hace también es solamente, es un granito de arena de lo que se puede ayudar y dar un poco de conciencia social también, de conciencia de compra, ¿no? Que elegir bien qué es lo que compramos, recuperar lo que ya teníamos, eh, mm, me- mm, cuidar nuestras prendas, ¿viste? Y hablando de conciencia de compra, vos tenés un parchero que por ahí llevas a las ferias, ¿vendés también tus diseños como el que se pueden ver en el desfile de este fin de semana? Sí, pues, la verdad que mis desfiles como mi fecha para hacer mi vestuario y después es lo que por ahí lo uso más para fotografía, para artistas, me lo compran, está a la venta, por supuesto, tengo mi taller acá en el San Benito, tengo algunas cosas y después en todo a pedido también trabajo, así como más vestuario, muchos artistas, cantantes. Y también quería destacar que en el marco de la Feria del Libro Independiente Autogestiva presentaste un fanzine, 2 Sí. fanzines, y que un poco retratan este camino recorrido con Supervaga. ¿Querés contarle a la gente cómo fue la idea de pasarlo a un fanzine? Porque estamos hablando de algo que es un desfile, que es moda, que es arte sustentable, pero al mismo tiempo terminó en un fanzine. Y es loco, ¿no? ¿Cómo se dio? Sí, porque también, esto es lo que te decía antes, de que el textil no me limita en ese sentido, ¿viste? Puedo pasar a otra materialidad y seguir hablando del textil y sustentabilidad y todo lo que te estoy contando. Pero entonces, de alguna manera quería dejarlo registrado y también un poco esta idea de volver a lo coleccionable, de, de esto, de salir de esta lógica de redes sociales en donde te salen unas fotografías de un evento, las ves, le pones likes y chao, nunca más las viste. Bueno, no, que yo quería que a la persona que les guste mi proyecto o que quieran algo de él, que no sea necesariamente una prenda. Puede ser algo así también, ¿viste? De recuerdo, de ver lo que está pasando también en la escena queer patagónica, si querés. Eso te iba a decir, que es como dejar un registro. Porque bueno, le decimos Ujú. a la gente que el fanzine además tiene un formato que es peculiar porque reutilizaste CDs. Entonces eso ya es como guardarte tu cajita y tener ese registro porque entiendo Sí. también que es parte de nuestra historia y que estás haciendo historia. Yo no conozco eventos similares, por lo menos quizás alguien está escuchando y me dice, sí, alguna vez pasó, pero yo de que recuerde, no. Entonces me parece que estás haciendo historia vos y todo el grupo y Todo todas las el personas que grupo, te claro. siguen. Sí, 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 muy agradecido, eso es muy importante, porque esto tampoco se puede hacer solo, se necesita muchísimo del otro, de la mano del otro, hasta a mi mamá la tengo tejiendo, así que Y recién mencionaste el mundo queer, ¿sentís que hacen falta más espacios? sí, pero las iremos y mira, ya mañana vamos a estar en el Santa Cruz, así que, en el Funda Cruz, perdón, así que re bien. Bueno, mañana, ¿a qué hora? Invitamos a la gente Ah, recordando que es gratis, además. sí, a las 6 de la tarde en el Funda Cruz.
Así que vayan temprano, porque hay cupos limitados, dicen. Y además que son puntuales. Viste que a veces Sí, invita a un total. evento y empieza 3 horas después. En Fundacruz No, empieza no. puntual. Sí, total. Bueno, que vayan a las 6 de la tarde. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? _supervaga_ y Gabe Macede también. Genial, Gabe, te agradezco muchísimo tu tiempo, que Muchas salga todo gracias. hermoso. Gracias, Pela. Un abrazo Un grande. abrazo grande, gracias. Estábamos hablando con Gabe Macede, creador, diseñador, artista de Río Gallegos, hace sus diseños con ropa y además utiliza una técnica que es sustentable, es decir, genera diseños novedosos, únicos e irrepetibles, quizás reutilizando telas y también con una mirada que tiene que ver con la comunidad LGBTQ y más, con la comunidad queer, con generar espacios que son independientes, que son autogestivos y que tienen otra mirada. Y además en sí mismo el desfile es un show hermoso. Te invito a que vayas, hay mucho trabajo detrás, que sigas el trabajo de Gabe, que como te digo, además sacó fanzine de todo esto, este registro que fue haciendo con los años y me parece que está re bueno. Así que apoyemos a los artistas, las y los artistas locales. 18 horas en Fundacruz, mañana sábado Fundacruz queda en Gobernador Lista 60. Como te digo, tenés que ir puntual si querés hasta un ratito antes. El cupo limitado es por el espacio, imagino, ¿no? Recordemos que Fundacruz es una casa histórica de Río Gallegos que hace 40 años funciona como sala de exposición de muestras de artes visuales de no solo de la ciudad, de la provincia, de la región, del país y a veces artistas internacionales incluso. Y en el marco de la muestra de Marcela Pizarro Mackenzie se presenta esta propuesta este fin de semana. Bueno, ya han pasado 26 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a ir a un tema musical, ya volvemos. Quédate, todavía tengo toda una agenda para contarte. No puedo vivir de recuerdos, no lo quiero. Sé que hay un final, ya lo sé. Y que te fuiste, yo te vuelvo a ver en cada paso que no estás. Una foto, un ritual, y a mi alma volverás. Baila el cielo, fuego, corazón, arde el cielo, quemando dolor. Está por empezar ese día en que te encuentro, prendo una señal, estás ahí tomando vida. Yo puedo sentir que estás cerca de llegar, te vuelvo a escuchar, estás cantando para mí. Baila el cielo, fuego, corazón, arde el cielo, quemando dolor. Ahí estás, ahí te veo, el altar y tu presencia. Despertar en tu reflejo, y aquí está. Caminando voy de tu mano, estamos juntos, todo es celebración. La ciudad es una fiesta y la magia está encontrando su lugar. La calle principal se transforma una vez más. Baila el cielo, fuego, corazón, arde el cielo, quemando
No te vayas, el contenido sigue. Esto es Siempre Llegué Tarde. Cuando un gran proyecto comienza, necesitas soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimed a Santa Cruz. Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras. Servicios Rurales y Tecnimed. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966-677882 y en Instagram @TecniMedSA. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966-744148. Seguinos en Instagram, @ElevarConstruccionesRGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. En Rock and Frío seguimos metiéndole power junto a la gente de Octubre Disquería. Llévate 3 prendas, pagás solamente 2. La más barata te la regalan. Vamos a sortear una remera de Octubre Disquería entre toda la audiencia. Mandanos un mensaje con tu nombre, los últimos 3 números de tu DNI. 489343. Búscanos en Instagram, Rock ND Fríos. ¿Cómo sonó eso? Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Hace tiempo que venís postergando ese tratamiento odontológico? Ahora no tenés excusas. En Acceder Odontología lanzaron un nuevo plan mensual para que cuidar tu sonrisa sea mucho más fácil y accesible. Con una cuota pensada para vos, podrás acceder a tratamientos como ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, incrustaciones y muchos más. En Acceder escuchan a sus pacientes y saben que muchas veces el costo impide comenzar un tratamiento. Por eso crearon este nuevo plan para que cada vez más personas puedan acceder a una odontología moderna y de calidad. Porque una sonrisa saludable no tiene que ser un privilegio, tiene que estar al alcance de todos. Acércate a Acceder Odontología, consulta por el nuevo plan mensual y empezá hoy mismo a cuidar tu salud bucal. Acceder Odontología, Avellaneda 166. Más acceso, más salud, más sonrisas. Antes de que el
que cruzar. De cemento a obras, de los bares de barrio al gran estadio. Corté la cadena entre el corazón y los pensamientos. Toda la historia de nuestro rock pasa por esta radio. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Somos tu pasaje a la nostalgia y tu entrada a lo nuevo. Tal vez juntos podemos hacer que sea especial lo que nos depare la noche, aunque no por eso va a dejar de ser fugaz. En este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Sentí ese bajo. Te está golpeando en el pecho. Es la actitud de una radio que no tranza y te da lo que querés escuchar. Ella es de la tierra de mujeres divinas. Puro rock nacional, sin vueltas. Ponele actitud a tu invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. La lluvia golpea la ventana, pero a nosotros nos resbala. Un millón de veces te busqué.
entre los gemidos del placer. Porque adentro tenemos guitarras distorsionadas y baterías marcando el pulso. Transformamos el clima gris en pura energía. Sentí el poder de la radio en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Santa Cruz. Este domingo 16 de agosto llega a Piedra Buena el Bing Bang Millonario del Telebingo santacruceño. La cita es en el Centro Deportivo Municipal José Luis Riera Muñiz para vivir juntos una noche muy especial. Se vienen 6 rondas con más de 64 millones de pesos en premios. Y para el gran cierre, un bingo final de 45 millones de pesos. Valor del cartón, 20.000 pesos. Conseguí el tuyo en tu agencia oficial o con tu revendedor autorizado. Si estás en Piedrabuena, te esperamos. Y desde cualquier localidad de Santa Cruz también podés jugar y seguir el sorteo a través de las redes de Lotería de Santa Cruz, Canal 9 y LU14. Piedrabuena recibe al Bing Bang Millonario y toda la provincia lo juega con nosotros. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¿Ya sabés qué hacer este finde? Toma nota de la agenda cultural. Volvemos después de la música, después de la tanda. ¿Estás ahí todavía? Contame, 516051. Estamos en vivo también en el canal de YouTube del Diario Nuevo Día. Quizás estuviste siguiendo la transmisión de Facebook del Diario Nuevo Día, que estuvo cubriendo a los trabajadores de Autofarma y su reclamo hacia los empleadores. Estuvo, la verdad que es bastante cruda la situación, así que de nuestra parte también nuestro apoyo y abrazo a todos las trabajadores que están pasándola mal en este momento que estamos viviendo. En este caso de Autofarma, la gente de Carrefour y bueno, quienes estén escuchando que están pasando un mal momento, les abrazo y gracias por estar ahí en la sintonía. Ya saben que pueden informarse de todo lo que sucede en todas las plataformas del Diario Nuevo Día. De nuestra parte, como cada viernes, vamos a contarte eventos que se pueden hacer en Río Gallegos, también un poco para desconectar y para ayudarnos, ¿no? Esto de la economía social solidaria. ¿Qué quiere decir? Es esto de ir recorriendo ferias. Por ejemplo, hay muchas, recién hablábamos, por ejemplo, con las chicas, me pasaron un reel, pero ahí está, la Feria de la Diferencia que hablábamos con Gabe también. En el centro chileno hay feria todos los fines de semana. Está la Feria Buena Vibra el lunes. Hay una feria también acá en el centro, solo de artesanos,
acompañándonos este finde. Así que hay un montón de propuestas para vos y para ayudar al bolsillo de quienes son emprendedores, artesanos y artesanas, y también para vos, porque las cosas de la feria también en muchos casos suelen ser un poco más baratas, depende obviamente de lo que estés comprando. Eso por un lado. Por otro lado, contarte, y espero llegar con el tiempo, ahí veo que llegó Beto Barría, espero llegar con el tiempo con todas las cosas que tengo para decirte. Voy a tratar de ser ágil y con la idea de que después esto también quede para que sigamos compartiéndonos actividades. Contarte, por ejemplo, te lo dije en la semana, que en el barrio Madres a la Lucha, en el merendero Sonrisas Poderosas, este finde van a estar celebrando el Día de las Infancias. Va a haber merienda, muraleada en vivo. Pueden llevar algo para la merienda si quieren y compartir, y también ser parte de esta propuesta porque están invitando a pintar un mural en el barrio Madres a la Lucha. Por otro lado, uno de los eventos de este fin de semana es el Feste Niños, que vos sabés que se realiza desde el año 1999. El Feste Niños, esta va a ser su edición número 24. Es su edición porque ya arrancaron el lunes con recorridos por los colegios con propuestas, porque no fueron todos los años. Mira, Beto, como del 99 y 24 dicen, y bueno, habrá algunos años que no la hicieron, ¿o no? Claro. Obviamente, puede pasar. Bueno, esta semana ya estuvieron recorriendo los colegios, lo que se denomina el Pre-Feste Niños. Y con obras que fueron además estreno. De hecho, estuvimos acá en los estudios de la radio, ¿no? Con la gente que organiza este evento, que es la Escuela de Teatro Itinerante de la provincia de Santa Cruz, conocida como ETISAC. Bueno, del 14 al 16 de agosto te invitamos a disfrutar de esta 24 edición del Festival de Teatro para Niños, que se realiza desde 1999 acercando el teatro a las infancias. Hay obras de la provincia y de otras provincias también. Los espacios son dos: el Complejo Cultural en José Ingeniero 60 y el Teatro Municipal en Avenida San Martín 843. Las entradas están a la venta. Cualquier cosa te comunicas con la Asociación ETISAC al 2966-485055. Busca ETISAC en redes y ahí vas a ver todo el cronograma completito. Así avanzamos a lo siguiente, pero este es uno de los eventos más esperados en el ámbito del teatro y es acá en Río Gallegos y es además histórico. Felicitaciones por este Feste Niños. Vayan con las familias, apoyemos el teatro, vamos a ver teatro que nos cambia la vida. Te cambio de tema. Hay propuestas de turismo de la municipalidad para este fin de largo. El sábado a las 6 de la tarde, Horizonte en Movimiento. Junto a la profe Mica Llanos, en el Día Internacional del Instructor de Pilates, te proponen una clase gratis en la Secretaría de Turismo. Va a ser a las, como te decía recién, 6 de la tarde en Banciela y Lisandro de la Torre. Hay 20 lugares. Así que a inscribirse con tiempo. Para el domingo, la propuesta a las 7 de la tarde se llama Vueltita de Sabores. Van a visitar la Fábrica Eterna, donde van a mostrar una mini cocción de cerveza artesanal. Hay una banda en vivo que es Cande y Mati y un gran momento para disfrutar. La actividad cuenta con traslado del colectivo de turismo. El punto de encuentro es Bécar 126. Son 57 los lugares, así que tenés que inscribirte. Es gratis, pero te tenés que inscribir en el formulario. El domingo a las 7 es la Vueltita de Sabores. Y como fin de largo tengo actividades para el lunes también en cuanto a turismo. Contarte que este lunes a las 4 la propuesta es Guardianes de la Patria. Van a visitar el Monumento San Martín y después Plaza de Heroínas de Malvinas, donde van a disfrutar de una experiencia con lentes de realidad virtual. Nunca los pude usar todavía. No sé si alguno de ustedes estuvo utilizando estos lentes que propone turismo. Y luego finalizan con una chocolatada. La actividad también tiene traslado. Son 42 lugares. Y el punto de encuentro es Bécar 126. Y esto no termina acá porque, si bien el martes no es feriado, no. Pero bueno, ya tienen actividad para el martes también. 4 de la tarde, pequeños arqueólogos. En el Día Internacional de la Arqueología visitan el Museo Padre Jesús Molina y el Parque de los Dinosaurios. Entregan caramelos, pasaporte kit y certificados de reconocimiento a los pequeños arqueólogos que se sumen a esta actividad enmarcado en el mes de las infancias. La actividad con traslado también Bécar 126. Cambiamos de tema y vamos a ver en qué anda la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Cruz. Recordarte que están abiertas las muestras en las salas de artes visuales. Por un lado, Terrario Nocturno del Taller Integrado de Artes Visuales del IPSA, guiado por Patricia Biel y Luisa Godoy, y El Principito, un viaje entre emociones y encuentro del artista Andrés Verón. Ambas están abiertas al público durante 3 semanas, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Por otro lado, para este fin de semana proponen un taller de producción tridimensional Ecobots
Inventores del Futuro. Esto a través de la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi, que va a ser el escenario de esta propuesta creativa destinada a jóvenes de 13 a 18 años, un taller de producción de ecobots, que novedoso por lo menos, ¿no? El sábado de 15 a 17 es la muestra de trabajos en la biblioteca y el domingo es el taller de producción tridimensional. La entrada es libre y gratuita. Además, porque vos sabés que hay varias dependencias dentro de Cultura, la Escuela Provincial de Danzas tiene muestras el próximo viernes, a las 20 horas en el Auditorio Luis Villarreal tienen la muestra que te contaba de danza durante esta semana, y para el otro domingo tienen la muestra de Malambo, que también es otra de las opciones para el finde. Además, dentro de las actividades que es este domingo, en el marco también del ciclo de conciertos de la Escuela Provincial de Música RECI, recordá que está el concierto de la Sinfonieta y el Octeto Arcis. Este sábado a las 20 horas en el Auditorio Luis Villarreal están invitando a toda la comunidad para una velada de música y formación artística. ¿Cambiamos de tema? ¿Te pinta una tarde de juego, remos y avistaje? Esa es la propuesta de la Escuela de Kayak y Yenujo No junto a la Asociación Ambiente Sur en el marco del mes del macato viano. Bueno, están invitando a toda la comunidad con entrada libre y gratuita a esta propuesta al aire libre este sábado de 15 a 16:30 horas en la Escuela de Kayak, que queda en Almirante Brown 1353. Y sigo con la agenda rapidito, porque el Teatro Gran Cabral también tiene propuestas. Hoy, por ejemplo, Bermú Piano Bar. Viernes a las 21 horas en el Teatro Gran Cabral, que queda en Ángela Sureda 444, van a cantar y tocar con voz. Coordina Clau Videla. La entrada se consigue con un alias que es Bermú Piano Bar, así como suena todo junto. Y bueno, es una tarde-noche diferente en Río Gallegos. Seguimos, este 15 de agosto hay una feria que une en realidad dos ferias, Friki Feria y Creciendo Juntos. Se fusionan para dar vida a un evento que es único en el Boxing Club de 15 a 20:30 horas. La entrada es libre y gratuita, te recuerdo, este 15 te esperan para disfrutar con más de 100 emprendedores, un sector friki, lo mejor en gastronomía, también hay música en vivo, sorteos y actividades y mucho más, así que no te lo pierdas este 15 de agosto de 15:30 a 20:30 horas. Sigue la agenda, obvio que sigue la agenda, porque se viene una jam de dibujo en el Museo de Arte Eduardo Minichelli. Te están invitando a compartir una noche para dibujar, probar ideas, pensar el cuerpo desde otros lugares, ¿no? La propuesta está coordinada por Sergio Martín Gómez, el artista que inauguró su muestra biomecánica orgánica en ese espacio y que estuvo acá por los estudios de la radio previo a la inauguración, que va a estar dando coordinando esta jam de dibujo este sábado a las 19 horas y hasta que la creación lo pida. Es decir, te instalas ahí en el Museo de Arte Eduardo Minichelli, la entrada es libre y gratuita, pero con inscripción previa. Así que cualquier cosa están ahí en Maipú 13 este fin de semana. Sí, te piden si podés traer lápices, grafitos, carbonilla, fibra, pasteles, lo que utilices para dibujar. Seguimos porque, bueno, una de las propuestas de este fin de semana tiene que ver con los eventos acá en Fagnano 95, en La Casona. Hoy viernes se presenta la banda Toninas Dixie Jazz. Es a las 9 de la noche, mientras que para mañana sábado a las 9 de la noche en Fagnano 95 se presenta el tributo a los Beatles de Río Gallegos. Estoy hablando de Calo Ventores. Nos movemos al lugar de eventos que queda en Avenida Parque Industrial en Pueblo Chico, porque también tiene ofertas para este fin de semana de música en vivo. The Chief Chef tiene una cita con Río Gallegos. Este sábado 15 de agosto en Pueblo Chico está presentando su álbum debut de 2022 por primera vez en formato presentación junto a invitados de Calafate y de otros puntos de la provincia. Este evento tenía entradas anticipadas, así que cualquier cosa consulta. Ahora, también para este fin de semana, uno de los eventos esperados es el domingo, porque vuelve el punk rock a Río Gallegos. Embajada regresa a la Patagonia para festejar los 25 años de Soñando Locuras y repasa su discografía en un show que promete ser único. Lucas Espinosa es el invitado especial haciendo homenaje a su padre, Ricky Espinosa. Este domingo, porque el lunes es feriado, acordate, a las 10 de la noche, en Avenida Parque Industrial 623. Y de teloneros está Calibre 38 y Indiada Punk, que vienen de Río Grande. Las entradas en Octubre Disquería y en alpogo.com. Y se termina la agenda. No se termina la agenda. ¿Qué hora es? ¿Tengo 5 minutos?
Sigo porque hay Peña Santos Vega, que es muy concurrida. Se realiza este sábado, 21 a 30 horas, en el Centro Polivalente de Arte de Comodoro Pi y Piedrabuena. Bandas en vivo, ballet y escuelas de danza invitadas. No te lo pierdas, hay entradas a la venta también, 9:30 de la noche en el Poli. Por otro lado, nuestro amigo, colega y compañero Cristian Mordén va a estar presentándose con su banda Sueño Andariego en el Oso La Cantina. Esto va a ser este domingo a las 11 de la noche en Alberdi 273. Bueno, vuelvo. Cada tanto voy a toser. Es así, estamos en vivo. Sí, me faltó el calentar la voz ahí. Bueno, te decía que Sueño Andariego va a tocar en el Oso La Cantina Alberdi 273 este domingo 11 de la noche. Sigue, vos sabés que hay un evento de una escuela de danzas árabes que se llama Sarabi y es el Sarabi Fest. ¿Y cómo me dormí con esto? Porque trajeron un percusionista que está dando talleres intensivos de derbaqué. Me encanta la música árabe. Bueno, Carlos Esteves va a estar participando de este Sarabi Fest que se va a estar realizando este domingo a las 9 de la noche en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte y también están vendiendo entradas anticipadas. Va a participar además la bailarina Luciana Las Vaina. Siguen los eventos de este fin de semana porque Triviar ofrece 2 oportunidades de jugar en grupo. Este viernes a las 9 de la noche en Asturias y Circunvalación está el Triviar de Cultura General. Mientras que para el día domingo, y pensando en el mes de la niñez y las infancias, están invitando a una aventura compartida porque van a descubrir quién sabe más del universo de Disney y de Pixar. Esto va a ser el domingo más tempranito, pensado para toda la familia, a las 5 de la tarde también en Santa Cruz Energy. Continúo, me queda el ensayo abierto de la banda Rooster en Sonoman. Esto es en Sapiola 353. Este sábado a las 20 horas es el primer ensayo abierto en este espacio de esta banda. Además, este sábado también hay música en vivo en Yatel. Desde Trelew llega Alexander Ormeño para presentar un show acústico. Yatel queda en Magallanes 353 y el show va a ser a las 11 de la noche. Me quedan 2 noches de música en Calú, que es hoy, que se presenta el CABE con un tributo a Cerati acompañado por Gastón Yotayan como músico invitado, y el sábado, que es el tributo a Sinley junto a Contrarreloj como banda invitada. Y bueno, están invitando a la comunidad a acercarse, que es en Alberdi 90, siempre después de las 0 con entrada gratuita. Además, y ya creo que es lo último. Tengo un montón de cosas más. Pero bueno, la idea es promocionar a todo el mundo. ¿Qué te cuento? Este viernes, ¿te acordás de Santa por Hachi? Estos eventos que se están realizando en Santa Cafetería. Bueno, hoy viernes, Jazz y Arte Flúor a las 20 horas. Sábado, Rose Bayos con un show acústico de pop latino de los 90 y los 2000 a las 22:30 horas. Domingo, Noche de Chicas. Y además siempre la oportunidad de estar pintando en vivo en Sapiola 166 de Río Gallegos. Y solo una cosita más, en la cervecería de Jofre de Loaiza hay música en vivo también. Viernes, sábado, domingo. Hoy viernes The Rockets. El sábado La Camarilla y el domingo Toco y Me Voy. Y con esto termino. Fue la agenda más larga que he leído creo que en los últimos años y hay cosas que me quedaron afuera. Cualquier cosa nos escribís, aunque yo ya casi me estoy yendo. 1 minuto de las 3 de la tarde, pero vamos a un tema y enseguida hacemos el pase. Iba caminando por la calle el otro día cuando de repente veo ese papel. Llevaba mi nombre y me sorprende una sonrisa, pero leo, no estaba todo bien. Es que ya me abandonó.
ya no da para más. Pasan los días y no nos entendemos cuando nos queremos hablar. Son tantos años de volver a intentar, acostumbrados a dejar de quererse mirando la vida pasar. Ese jardín que no quiere morir, las cartas que yo te escribí, porque jurabas que me querías y estoy tan solo, sin más rencores, solo estas flores que no sabrán marchitar. Negro querido, ya no da para más. Pasan los días y no nos entendemos cuando nos queremos hablar. Son tantos años de volver a intentar, acostumbrados a dejar de quererse mirando la vida pasar. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, good things in your past. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstition ain't the way. Yeah. Ooh, very superstitious. Wash your face and hands. Let me go the problems. Do all that you can. Keep me deep. Keep me going strong. You don't want to save me. Sad is the song. When you believe in things you don't understand, and you suffer. Superstition is the way. Yeah. 4 minutos de las 3 de la tarde en repaseo hoy, pero tenía tantas cosas para contarte que, bueno, cosas que suceden el viernes. Te cuento que me agrega Javi Cebeso, que le mandamos un saludo grande, conductor Hola, de Laura. Rock and Frío. Buena tarde. Hola. Sí. ¿Qué andamos? ¿Todo bien? Bueno, él nos agrega que en lo de Bianca está el coro Onikenk. Se presenta hoy viernes con entrada libre y gratuita, el coro que dirige Roxana Agulló. Así que gracias por la data, Javi. Saludamos a quien va a estar a cargo ahora del aire y por 2 horas del aire de la radio. Estoy hablando del conductor de Fuera de Contexto. Bienvenido, Beto Alberto Barriga. Hola, Laura, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andás Bien, vos? Bien.
Mañana, que fin de semana movido tenemos, ¿no? Terminando la semana, toda la semana, malas noticias. Sí. Lamentablemente. Sin dudas. Una semana Sí, difícil de digerir. Sí, complicadísimo para un montón de familias, para un montón de trabajadores, a los despidos de Carrefour, que están en una etapa de conciliación. Se suma el cierre confirmadísimo, ya lo había adelantado el diario Nuevo Día hace un par de días, 2 días atrás. Se han encerrado en el día de hoy todas las sucursales de Autofarma, los trabajadores están sin cobrar hace 2 meses y medio los salarios y el aguinaldo. Y el aguinaldo. ¿Sabes lo que es, no? Uno de los hermanos Llanesa se presentaron a la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la provincia hoy. Al salir empezó un diálogo bastante áspero con los trabajadores de las farmacias y uno de ellos manifestó: estamos inhibidos. O sea que no pueden disponer del dinero que tienen en las cuentas para pagar. Esa es la explicación que dio. Ajá. Ahora están haciendo un scratch frente a los locales que están cerrados. Juli anda todavía por ahí, anda en la calle. Qué situación de mierda. Déjame decirlo así con todas las letras. Déjame decirlo así con todas las letras porque quedarse sin laburo en los tiempos que están corriendo en esta Argentina no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No, obvio. Así que nada, un abrazo a todos los trabajadores que lamentablemente tienen que seguir luchando por lo que corresponde. Hay que luchar, y hay que juntarse los y acompañar. acompañamos desde acá, desde el medio, los acompañamos. Hemos estado siguiendo esta noticia todos los días, sí. También como la de Carrefour y muchas otras más. Pero bueno, es complicadísimo, es una empresa privada. Vamos a ver si se hacen cargo. Fueron con el abogado, dieron unas explicaciones que nadie se las cree. Ellos deben tener para comer, para pagar las cuentas, para llegar a fin de mes. Nada, situación muy, muy compleja la que atraviesan los trabajadores del Grupo Llanesa. Ustedes estuvieron entrevistando a Pato ayer a la tarde. Sí. ¿Qué les contó? Yo estuve hablando fuera de aire de con todo él. un poco, nos contó de todo un poco, pero no pensaban que iba a pasar esta situación. Hoy estaban esperanzados de que había audiencia y que tal vez, obviamente siempre pensás lo peor, pero que tal vez iban a llegar a un principio de acuerdo, al menos para cobrar los meses adeudados. La deuda, Claro, que te porque paguen la deuda para que vos pagues tus deudas. Y ahora están Y diciendo resolver. los propietarios del Grupo Llanesa que están inhibidos. ¿Cómo van a hacer para pagar indemnizaciones? Porque no es llegar y cerrar nada más. Claro, no. Obvio. Hay trabajadores con 20 años, 25 años, 10 años, 13, 15 años de antigüedad. Le tienen que pagar la indemnización. Nada, es una situación re compleja, muy, muy compleja, así que no sé, veremos cómo continúa todo esto, ¿no? Bueno, van a continuar con la información durante Sí, la tarde. seguramente, Hace un rato yo seguramente. decía que el móvil que Juli estuvo también cubriendo desde Desde ayer, tempranísimo, desde hoy, tempranísimo hoy también, y que sigan también las transmisiones de Facebook del Diario Sí, Nuevo Día. sí, está todo en vivo allí. Está toda la data, está Sí. la gente reclamando, o sea, la realidad. ¿Quieren conocer la realidad? Bueno, sigan. Ahí sigan las tenés, redes sigan de- las redes, Sí. está ahí el vivo, está Julián permanentemente acompañando toda noticia que va surgiendo. Hay un centro de jubilados que está por ser desalojado también, que tienen una cancha de tejo. Hay una situación ahí, algo extraña, también están llamando para que vaya el móvil No, está con eso la no lo gente. sabía. Hay un centro de jubilados Sí. que tiene un comodato Ujú. ahí en calle... Ay, se me fue el nombre. La paralela a Balbín, ¿digo bien? Sí, la paralela Balbín, por donde están los depósitos de desarrollo social, te ubicás, que hay una Sí. calle paralela, varias distribuidoras de alimentos y demás. Sí, Bueno, todos hay galpones hay por ahí. bueno, hay un galpón ahí que está en comodato con este centro de jubilados que es la Naranja Mecánica, que han representado a la provincia y a la ciudad en campeonatos nacionales de tejo, tienen las canchas de tejo ahí y tienen firmado un comodato por 20 años y ayer los notificaron de que los quieren desalojar. No. Un quilombo. Bueno, sí, cosas que pasan, viste, en esta Argentina. Sí, de bueno, hoy. todo lo que ha sucedido en la jornada va a estar desmenuzado y analizado en el programa de sí, hoy. hay 2 notas ya que tienen también que ver con esto. Una de la causa Cuadernos, que está íntimamente relacionada Sí. con el grupo Llanesa y con Porque- Carlos Cortés. Y ahí quien es tenés la respuesta, porque estarán, testaferro, porque estarán por inhibidos. eso están ¿no? inhibidos, claro. La ruta del dinero está metida en Ruta del este dinero, claro. asunto de Llanesa y asociados
y también con Carlos Cortés, quien está detenido a la espera de un juicio y obviamente se los acusa de lavar $8,5 millones, nada más ni nada menos, y ahora hay una inhibición porque el juicio comenzó allá por el 20 y pico de febrero de este año, el juicio que tiene que ver justamente con este punto, digamos, de la ruta del dinero K o la causa Cuadernos, en este caso, en el que está involucrado Carlos Cortés y los dos hermanos Llaneza y el grupo Autofarma. Así que bueno, así está la cosa. Era sabido, pero hay que decirlo. Sí, lo tenemos que decir. Está publicado en Diario Nuevo Día igual, por si quieren verlo. Hace un ratito nada más, ya tiene como 500 visitas. Sí, imagínate. Y bueno, en el medio estábamos publicando eso y se conoció el cierre definitivo de todas las sucursales. Hay 7 más o menos, sacábamos cuenta recién con Brian, más todas las del interior, porque cerraron todas. Así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, por lo pronto Llaneza dijo, estoy inhibido, se lavó las manos, estoy viviendo con mi hijo. Bueno, a otro perro con ese hueso. Sí, tal cual. Llaneza, y háganse cargo de todo lo que se tienen que hacer cargo. Bueno, si vos no pudiste repasar la información o seguir el video, porque duró como 1 hora y algo en Facebook, enseguida en la radio van a estar Sandro Nati, que ya está en los estudios, me encanta el tono de ese azul, porque no estamos saliendo... No está el Facebook, ni el live, ni el... No, pero igual estamos en YouTube, pero está sin la imagen, así que... Ok, pero estamos en todos lados, como siempre. Bienvenida y Hola, oli, chao, Nati. te digo, Nati, porque yo me estoy yendo. Se está yendo. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Bien, Nati? muy bien. No quiero robar más No, tiempo. ya son y cuarto, por eso. ¿Te querés ir vos? Sí. ¿No me vas a dejar el mate nada hoy? No, ayer me dijiste te dejo el mate y no me dejaste el mate. Sí. No, Sí. Mayosa, yo salí a hacer el mate. ¿Cuándo? Ayer. Capaz que fue antes de ayer. ¿Viste? No, Bueno, su hija un día te deja dejo el mate, otro día no. Bueno, vaya no. Todos los días se te va a hacer costumbre. Tiene que hacer porque me mal acostumbrada. Claro, no voy a andar Si te criando preparo- mañoso en la claro, vida. Te preparo el mate y no me preparás el mate y yo quedo así. Bueno, gracias Beto. No, a vos, Buen a aire, vos. gracias Nati. Quédense en sintonía, también está Sandro, llegó Sandro está también. Rodri Poloni, está Juli en el móvil. Juli anda en el Equipazo. Por mi parte será hasta el martes. Gracias y buen fin de largo. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revolviendo su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la llevan a Siukiu. Ya la luna baja